Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el audio número 144 y está grabado hoy 16 de junio del año 2016. Bien, aunque muchos de los temas que voy a tocar han sido tratados en mini audios, programas, charlas, etc., voy a tratar de concentrar en este programa las ideas fundamentales que creo deberíamos tener absolutamente en el centro del debate político para poder comprender hacia dónde nos dirigimos en esta hora dramática de Venezuela. Amigos, estamos entrando en una verdadera revolución social, política y militar. Es una revolución que no dejará piedra sobre piedra de todo el sistema político que conocemos. Yo no quisiera entrar en falsas polémicas con los que puedan no solo conocer el tema de las grandes revoluciones de la humanidad, sino con aquellos más bien partidarios de preciosismos ideológicos, de cartabones absolutamente discutibles sobre dogmas, sobre el desarrollo histórico, sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de esas revoluciones. Estoy hablando en sentido coloquial de que viene una situación de cambio drástico de todo lo conocido del aparato de Estado venezolano, su estructura y función rentista, es decir, diseñado para producir petróleo, vender petróleo y distribuir lo vendido muy desigualmente entre sus élites y la población pobre del país, que ha aumentado vertiginosamente. Quiero referirme a que la clase política del gobierno desaparece, por supuesto, salvo los eternos oportunistas que encontrarán la manera de colarse en el próximo régimen. Pero hablo también de la clase política de la oposición, tan llena de partidos, precandidatos presidenciales, posiciones timoratas, calculadoras. No voy a entrar a calificarlos porque no son los adversarios fundamentales, aunque han cumplido un papel nefasto que se reivindicarían solo por el hecho de apartarse definitivamente de sus prácticas colaboracionistas que han llevado a que se perciba la oposición venezolana para la gran masa de pobladores de este país como gente perteneciente a una élite especial que vive de la política, que trafica con la política, es decir, que guisa al lado del gobierno y en muchos casos nada exageran cuando significativamente vemos a estos opositores de oficio cumplir un rol de amortiguadores de la crisis, de bomberos directamente en funciones de apagafuegos directos del gobierno, es decir, tratando de aclarar el panorama para que siga el régimen y darles chance a ellos de sucederles allá cuando en lontananza visualicen un cambio por vías pacíficas, institucionales y electorales, que es lo único que tienen como meta en la vida, un cambio electoral que les facilite por fin su llegada al dorado, al poder político tan dispensador de tantos favores a las clientelas que le siguen y a los grupos económicos que han financiado por años sus aspiraciones electorales, su confort y por supuesto el marketing electoral costoso para mantenerse en la pomada. Bien amigos, ¿qué puedo decirles? Esa clase política opositora será barrida, salvo aquellos con mucha astucia que logren disimular su pasado reciente y se acoplen a las nuevas circunstancias. Porque lo que viene es absolutamente nuevo como régimen político, algo totalmente distinto a los últimos 60 años. Es decir, al régimen político basado en los partidos en general y sobre todo muy distinto a los últimos 17 años,
basado en la hegemonía vulgar de un solo partido en la administración del Estado y en la tutela política de toda la sociedad venezolana, además enfeudado al castrismo, vale decir, la organización estatal de la tiranía totalitaria comunista cubana. Es entonces una revolución política, porque cambia la estructura de Estado, cambia la función y las finalidades del Estado venezolano, que por primera vez en décadas buscará acercarse lo más que pueda a una estructura de Estado moderno, pequeño, económico, muy sólido y al mismo tiempo prescindiendo de todas las actividades de control social por la vía de generar clientela o de ser el controlador universal de precios y salarios y de todos esos adornos del populismo que tanto daño hizo a la sociedad venezolana en los últimos 60 años, por lo menos, pero sobre todo en los 17 en que ese tipo de conducción del Estado convirtió el país en esta pobre nación, en este degredo de nación. La revolución que viene es económico-social, porque al dar un golpe de timón fundamental, drástico, dramático, en la conducción contra ese estilo, contra esa política, contra el contenido rentista, populista, es decir, distribuidor de renta petrolera, populista en el sentido de hacer demagogia cotidianamente con los recursos del Estado que pertenecen a la nación y a sus futuras generaciones, y es sin embargo malbaratado en el pago de miles y miles de burócratas insensibles, de miles, centenares de miles de activistas políticos del partido gobernante, de toda clase de favores a las élites, adaptadas al negocio de gobernar, al guiso de mantener a los prevalidos del poder como clase privilegiada y cercana a los grandes apellidos de la nueva clase social dominante. Esa revolución económico-social de la que estamos seguros puede imbuirse todo el desarrollo social futuro de Venezuela, tiene su motor fundamental en esa reducción drástica del Estado tutelar, del Estado invasivo en la economía, de la noción del Estado empresario, de toda esa actividad que se realiza desde el rentismo petrolero que, controlado por una élite política, distribuye tan desigualmente y de forma tan corrupta mediante los guisos a los grupos privilegiados allegados al poder y a los pobladores que solo quieren ser mantenidos por el Estado a cambio del favor bastante discutible de aplaudir como focas al gobernante de turno. Es entonces una revolución económico-social que va a cambiar plenamente esta economía tutelada, absorbida, imbuida, intoxicada por el estatismo a una economía capitalista de grandes libertades de emprendimiento, de libre circulación real de mercancías, de fijación libre de precios y salarios, de libres importaciones, de incorporación masiva a la globalidad económica mundial, de la seguridad absoluta para inversiones, de una moneda absolutamente libre, en un mercado de divisas libre, con capacidad de cada venezolano para lograr que sus ahorros puedan ser depositados en cualquier banco internacional que tendrán libre acceso al sistema bancario venezolano y podrá moverse las divisas de cada cual, los ahorros de cada cual en las divisas que quieran y ser incluso beneficiarias de un sistema de intercambio cotidiano en el más absoluto y libre mercado de una verdadera libertad de transacciones. Es la economía de apertura completa de frontera. Es la economía que debe tender a arancel cero, es decir, no puede penalizarse las importaciones, menos aún de aquellas que pueden brindarle a los venezolanos los grandes beneficios de una dieta básica
garantizada, con precios mucho más bajos de lo que puedan producir una economía protegida que sencillamente implica el monopolio y toda clase de parasitismos que nos llevan a que lo que puedes ahorrarte por un precio de un artículo subsidiado, terminas pagándolo en impuesto o en sacrificio para las ventajas sociales de tus propios hijos y nietos en un futuro, cuando haya que pagar deudas por esas grandes dádivas que da el Estado a los pobladores y que no tienen ninguna justificación, porque el Estado debe ser organizado para proteger a aquellos que no puedan trabajar por algún impedimento mayor, pero la economía debe estar volcada a la creación de empleo productivo, debe estar volcada a que cada quien gana su pan y solo se atribuye el subsidio o el acceso a la protección del Estado a aquellas familias o aquellos venezolanos que sencillamente estén impedidos de lograrlo. Ahora bien, esa revolución económico-social y esa revolución política en la reconducción de la República de Venezuela no sería viable si no hay también una profunda transformación del ambiente, de los cuadros militares y del rol de esta institución fundamental del Estado en la vida de la sociedad venezolana en la próxima etapa. Amigos, las Fuerzas Armadas de Venezuela ha sido transformada en un instrumento dócil de capas sociales absolutamente parasitarias, negadoras de la nacionalidad, absolutamente corrompidas y comprometidas con el delito. Nuestras cúpulas militares son la ES del país, crápulas asociados en uniforme y superarmados, cuya misión de vida es esclavizar el resto de la República para ellos guisar al lado de una clase política purulenta como la que hemos conocido estos últimos años en el país. Las Fuerzas Armadas, si debiéramos resignarnos a que solo puede existir de esa manera, entonces habría que llegar a la conclusión de que es mejor que no existan. Pero como yo soy un convencido de que no solo deben existir unas Fuerzas Armadas, sino que es impensable la existencia de un Estado en una nación de 30 millones de habitantes, de una tierra tan exuberantemente rica como el territorio venezolano, no puede pensarse en un Estado sin una sólida Fuerzas Armadas, sin una sólida institución militar que arbitre los destinos del país y sobre todo los arbitre para defenderlo de las apetencias de vecinos, de potencias, de interesados en tratar de rifar nuestros intereses, de saquearnos, de imponernos condiciones que como sociedades armadas sencillamente tendríamos que aceptar en una situación de minusvalía absoluta. Nuestras Fuerzas Armadas deben ser el baluarte fundamental de la existencia del Estado Nacional. Por eso hay que cuidarlas, hay que deslastrarlas de esta masa de delincuentes que coparon sus altos mandos y que sencillamente hicieron el gran daño de ser percibida por el resto de los venezolanos como una tribu especial que, dominada por algunos caciques zampones, rendían frutos solo a los prevalidos del poder en la élite roja del Estado venezolano. Ahora bien, ¿por qué me animo a decir que viene esa revolución económico-social, política y militar? Por la sencilla razón que todo está explotando. El régimen del chavismo-madurismo se agotó. Y es muy difícil, por no decir absolutamente imposible, además un sinsentido, creer que podemos volver a la cuarta, o a lo que se llamó la cuarta. Pues no se puede volver a recorrer el camino que ya hizo históricamente Venezuela. Eso es como si dijéramos España debe volver al franquismo, o Francia debe volver al gaullismo, qué sé yo, o Alemania debe volver a la época dorada de Willy Brandt o de Adenauer, o decir Estados Unidos debe volver a la etapa Nixon, o a la visión reaganiana de Estados Unidos. No, sencillamente no es viable. Como no es viable el peronismo de vuelta en Argentina
bajo Perón, o como no es viable el allendismo o el pinochetismo en Chile. Sencillamente la cuarta terminó y todas sus instituciones y todas sus prácticas ya no son reditables. Tampoco, menos aún, es reditable el chavismo. Por eso, en esta fase de autodestrucción que significó el madurismo, su único punto positivo que podemos admitirle es que ayudó a matar una idea absolutamente artificiosa que solo podía existir sobre la base de dos condiciones: una renta petrolera exorbitante y un liderazgo irresponsable de un caudillo militar felón que sencillamente pudo lograr la aquiescencia, la complicidad y la cabronería de segmentos importantes de la élite venezolana, de la élite económica y de la élite política y mediática, que le facilitaron el camino para acabar con la democracia en Venezuela. Bien, amigos, estamos hablando de un curso irrefrenable, imposible de detener, hacia una explosión de toda esta vieja Venezuela. Los saqueos que confunden al hambriento con el delincuente interesado en el desorden y en el caos, la vindicta pública contra un gobierno que los ha matado de hambre y de privaciones, ese rebulicio nacional que vemos en todas las ciudades ganando terreno hacia el gran estallido, deberá dar cuenta final de toda esta barbarie roja gobernante. Deberá también, como colofón de todo lo que he dicho sobre las revoluciones en curso, hablo de el cambio drástico en la economía, en la sociedad, en la estructura social, en la clase política y en el Estado en su aspecto militar. Debe agregársele, por supuesto, la ruptura absoluta y total con la diplomacia absolutamente servil al Estado cubano y a su ideología totalitaria del castrismo, encarnada por esta plaga que se llama el Partido Comunista Cubano. Ahora bien, amigos, si hemos de proveer ese cambio, ¿de dónde vendrá? Sencillo. Hay un nuevo liderazgo militar que trabaja penosamente, es cierto, desde hace años, y que busca hermanarse con lo que pueda quedar sano de la clase política venezolana y sobre todo con las grandes aspiraciones populares. Ese liderazgo insurgirá en el momento preciso cuando ya sea evidente a los venezolanos que todas las estratagemas del gobierno rojo por mantenerse y las estratagemas, estrategias y tácticas de la oposición blandengue que le sirve desde sus tribunas parlamentarias se hayan agotado plenamente. Eso, aunque no lo crean algunos escépticos y plumíferos de esa oposición blandengue o esbirros de este gobierno sin destino, aunque no lo crean, es mucho más inminente de lo que se cree. Porque el estallido social ya empezó y solo queda la decisión macabra del gobierno de, a pesar de que se le ha advertido de todas las maneras posibles, tratar de impedir y de evitar su desalojo anunciado con una represión inaudita. Si la hiciera, sencillamente ese día cae. Por eso, mis amigos, esta es una crisis de estallido social raro. Si bien es cierto hay represión, si bien es cierto hay dolorosas muertes de ciudadanos, tampoco es cierto que el gobierno se ha atrevido a hacer su jugada de lanzarlos como lobos hambrientos a las fuerzas represivas a tratar de matar esta insurrección popular en pleno desarrollo. Reprimen, sí, pero no como quisieran, sino como pueden. Y el pueden tiene un límite. Si se extralimitan, caen. Si matan, si producen más víctimas de las que todavía puede tolerar esa sociedad en convulsión, caen. Cuando sea evidente el estallido de la unidad interna de las Fuerzas Armadas, que se ha mantenido bajo la tutela del liderazgo de Fidel Castro y de Raúl Castro, por intermediación de este monigote cucuteño
que no hace honor al noble pueblo de Cúcuta, sino su escarnio público. Bien, ese día en que se combinen la sed de justicia general con la oportunidad de cambiar los liderazgos para emancipar el Estado y la sociedad venezolana, ese día veremos un nuevo amanecer. Bien amigos, este fue mi programa Sentido Común. Les habló Alberto Franceschi. Este era mi audio número 144 y fue grabado hoy 16 de junio del año 2016. Hasta pronto. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.